escuchamos este jazzecito. El jazz, ¿saben qué? El jazz también es un invento, una creación, una magia de los afroamericanos, que en este programa vamos a llamar hoy negros, porque hoy es un programa sobre lo negro. Y viene vestido de negro siempre lo vemos vestido de negro. Eso es un gusto que compartimos por la ropa de ese color. Pero además es un maestro del arte de la novela negra. De hecho, el libro que tengo entre mis manos es de la colección Negro Argentino, gran nombre de esta editorial que se llama, ¿dónde estaba el nombre? Acá, La Escena del Crimen. Él es novelista, es poeta, es periodista. Y con Argentina ganó un montón de premios. Por ejemplo, viste que a veces se dice, y si vivís en un país como Suiza donde está todo bien, no, ¿de qué escribís? ¿Qué haces? ¿Te aburrís? Acá no te aburrís nunca, acá tenés material para crear. En Argentina se crea mucho porque hay muchos problemas. En España también. Sí, también, sin tanto problema. Yo hice como un camino inverso. La mayoría de los compañeros que, digamos, escritores que hay allá, que se han estado, Marcelo Luján, Raúl Argemí, por ponerte ejemplos, ¿no? De gente que publicamos en la misma época, claro, ellos contaban historias de Argentina. Yo empecé mi carrera ya varios años en España, entonces empecé contando historias que conocía de España. Cuando aparecía un personaje argentino, hablaban argentino, pero cuando ellos, a medida que después de muchos años se te acaban las historias que tenés en la memoria y quieres escribir de tu actualidad es en España. Entonces tuvieron que hacer esa transición, que la hicieron muy bien, pero que fue como, ahí los ayudé un poco yo, sobre todo a Marcelo, porque claro, yo venía escribiendo todos mis libros en español de España porque mis personajes eran de allá. Y ahora tengo ya varios proyectos que, más allá de que salgan a cabo allá, van a tener protagonismo de historia argentina. Incluso todavía no quiero desvelar porque hay un par de cosas en marcha interesantes en cómic y en novela, porque además me interesa mucho, porque por lo general lo que saco de novela negra se traduce en Francia, entonces me interesa que se conozca allá. Entonces, como que tengo una serie de novelas que te van a hacer, que es una por año, 68, 69, 70, hasta el 73, con un mismo personaje y ese trasfondo político, pero visto con mi mirada de conocerlo de dentro, pero al mismo tiempo que se pueda entender desde fuera, ¿no? Esa parábola de la política argentina, que tiene mucho que ver con lo que pasó después. ¿Va a haber algo autobiográfico ahí? A ver, en esa no. Hay una novela que se llama Rayos X, que saqué hace unos años y que va desde un pibe que mete la mano en un hormiguero de hormigas coloradas hasta acá, y hasta lo que se va de casa a los 16 en plena dictadura, que sí, pero le cambié el nombre para no ser yo, pero sí soy yo. Y en Nadie sabe, otras veces sí hay algo de mi primera juventud en Neuquén. Hay un personaje al que le presto una historia inicial que luego no fue la mía, pero por poco. O sea, que por poco, ya cuando lo leas verás, o sea, que por poco terminó siendo un mafioso majo, pero simpático y amable, pero no lo fui. Pero el resto es todo ficción. O sea, le prestas siempre, vos lo sabés, a los personajes les prestas cositas. Sí, siempre algo. En por ejemplo, en la chica del pelo verde, hay una cosa, no puedo contar, que es una tontería, que al tipo en un momento dado le regalaron un GPS, porque es una historia de hace 10 años, se contaba como cuando los GPS no estaban en los teléfonos, entonces los GPS salieron, los GPS baratos, y tenía la voz de su novia. Y a mí me pasó de verdad, una ex mía, que ella, nos fuimos juntos a vivir a Madrid, era locutora de radio, y tenía una voz de pito, pero hacía unas voces maravillosas. Entonces nuestro juego era siempre hacer voces, en todos los contextos que te imagines, y le cayó un encargo de grabar voces para un GPS caro, cuando no había, de una marca importante, le pagaban una guita, y entonces estuvimos semanas buscando la voz hasta que la encontramos. Entonces pasan los años, ya no estamos juntos, y esa marca vendió ese software a todo. Entonces aparecía, yo qué sé, el Chavo del 8, y aparecía la voz de ella, que nadie reconocía como suya, pero yo vi en el coche de mi editor de poesía, digo, es la de ella, y llamé a un amigo de ella, y era la de ella. Entonces durante un año estuve viajando, porque no podíamos cambiar la voz, con mi ex, que decía, más despacio, más, digo, como cuando siempre era como en la cama. Eso se lo presto al detective, y nadie se lo cree si lo quiere, salvo quien sepa que es verdad. Entonces siempre dejas algo tuyo. Claro, sí, y parece como que se te ocurrió algo muy imaginativo, y no, era la realidad, sí. Recién cuando decías de este tema de la política, ¿no?, que va atravesando el libro, que tiene que ver con la política argentina, y relacionándolo con el tema de hoy, que es lo negro, a partir de que estamos en la Semana Negra, se me ocurre que eso es uno de los temas ahí como fundacionales de la política argentina, ¿no? La idea de que hay un otro que es un negro. Hace poco decíamos, bueno, negros que cagan y les gusta cagar en un balde y votan al peronismo.
¿Cómo analizás y cómo ves desde afuera, desde España, y cómo analizás vos con tu experiencia como argentino, que tenés la suerte de estar como mirando un poquito más de afuera, esta relación que tenemos con lo negro en comparación con lo que pasa en España, que también hay un tema, porque lamentablemente es mundial esto, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa es que es un poco esquizofrénico, como yo lo veo. Mira, yo voy a decir una cosa que es polémica. Yo no voto en Argentina. No voto en Argentina porque me parecería que yo puedo hacerlo. O sea, sí, pero ¿qué pasa? Yo voy a votar de memoria. Yo voy a votar por lo que conocí hace un montón de años. Voy a votar por lo que vote alguien. Y entonces no puede ser que mi voto, o sea, entiendo que jurídicamente valga, pero no puede ser que mi voto valga mismo que tú, lo que estás acá todos los días. Claro. Porque es muy fácil votar idealmente, ¿no? O sea, arréglense ustedes. Lo ideal sería que votáramos en otros países, entonces sería muy bonito, porque elegiríamos lo que nos parece bonito y no lo que vivimos, ¿no? Lo que yo veo es que lo que se llamaba acá la brecha, que ahora hasta hace poco era la brecha, es una brecha, creo que yo, bastante más amplia, pues es una brecha entre la realidad de la gente y un mundo imaginario de unos gobernantes que no sé, que creen creen en algo que en el fondo no sé si lo creen del todo. Entonces es como, la realidad es realidad, yo podés cambiarla. Yo quiero decir, por ser sincero, yo no comparto para nada la política económica de este gobierno, pero si la vota la mayoría de la gente, lo mismo que pasa en España, cuando hay algo que yo allá sí voto, porque allá vivo, entonces yo respeto. O sea, no voy a boicotear de principio. Puede no gustarme, pero si estás haciendo algo bien, digo, bueno, esto lo hizo bien, ya está. Pero claro, es que acá el problema es que la realidad va por un lado y el gobierno va por otro. Entonces eso es muy complicado, sobre todo porque la realidad de muchísima gente es muy jodida, está muy jodida. Y sí, podemos mirar que el dólar baja o sube, pero no puedes pretender que la gente no se vaya a Brasil de vacaciones y le sale más barato, cuando lo sabes, y después se podría ir en vacaciones durante 10 años. O sea, hay gobiernos que te piden un sacrificio y parece no sé qué, pero acá no es el sacrificio de unos pocos y de los otros no. Se ha subido el presupuesto de defensa, por lo que sé, pero no hay para los jubilados. Entonces no voto y no debería opinar, pero soy argentino, bueno, voy a opinar. El argentino opina lo que quiere, claramente. ¿Y por qué viene esto de los negros asociado a la literatura? ¿No? Eso creo que lo sé. Pues se viene literatura negra y no literatura violeta. No tiene nada que ver con los negros, no, tiene que ver con Francia. Pasa una cosa, el negro, digamos, comienza en los años 30 el hardboiled, que le llamaban, algo así, que son novelas pulp, muy violentas, casi medio sexuales, nunca pornográficas, en las cuales había delincuentes, toda historia. Hammett, Chandler, otras gentes, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, le elevan de categoría. Entonces, eso empieza a tener cierta trascendencia y llega a Francia. Entonces, en Francia hay una eclosión muy fuerte de aquello y le llaman noir. Se llama noir por negro, por la negritud del oscuro. Claro. Y en contraposición sale la literatura blanche, que es la blanca, o sea, que digamos, el resto de la literatura se define por oposición a lo negro, en aquella época. Una época tan loca que había, lo mismo publicaban a Goodies o gente muy, David Goodies, que eran gente como muy contracultural. Años 50, estamos sí, incluso antes, ¿no? En los 40 y pico ya empieza lo noir. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, te publicaban a Goodies, pero, por ejemplo, 1280 almas de Jim Thompson tenía otro título, porque el traductor que lo hacía era casi nazi y le quitó los negros, pues los negros no tenían alma. Se llamó como 1100 y pico, o sea, es una edición que duró poco. Entonces había esa contradicción tan francesa en la cual tenés como una cosa muy extrema de un lado y una cosa como muy amplia del otro. Y quedó noir, la colección noir de Gallimard, que fue histórica, y a partir de ahí quedó lo noir, y de noir pasó a negro. Y pasó a llamarse negro. Sí. Y la definimos diferente en literatura policial. Siempre se dice, bueno, porque en lo policial por lo general hay un detective, o la importancia está más en la pesquisa, mientras que en el negro está más la importancia quizás en la subjetividad. Mira, yo creo que es artificial, porque por ejemplo, vos agarrás, por ejemplo, Fred Vargas, que es una escritora francesa que tiene el comisario Arnsberg. Por lo menos las 8 primeras me gustaron, después ya no leí más. Pero vos estás leyendo, es un cana, pero no es un cana típico, es un cana atípico, y te está mostrando un montón de cosas de la sociedad de otra manera. El problema es que para nosotros en América Latina que un policía sea héroe es muy raro. Lo consiguió Ernesto Mayo con El Perro y un par de casos más, porque en realidad, claro, allá, digamos, hay un margen. En Europa y en Mankel, el detective de Mankel era alcohólico, cada persona, Montalbano,
arreglaba con la mafia, no porque se vendía, sino para evitar más matanzas. Claro. O sea, ¿qué pasa? Si vos ves ese tipo de policías, investigadores europeos o incluso americanos, tienen la impronta del detective chandleriano. Philip Marlowe es un tipo que podía vivir mucho mejor, pero, o sea, no desconfía del sistema, pero sí de los que lo administran. Entonces tiene un juego como una moralidad, que es una moralidad de perdedor, pero que nunca va a llevar preso al alcalde corrupto, pero le va a pinchar la rueda del coche, claro, le va a robar a la novia, algo va a hacer. ¿Sabes? Entonces, yo creo que no hay tanta diferencia. Sí hay un tipo, yo prefiero diferenciar entre el bestseller pedorro, que le llamo yo, que es cuando... Otra categoría, eso en la librería dice bestseller pedorro. No lo dice, lo confundo todo, no bestseller, thriller pedorro. De golpe decir que están aquí la compañera haciéndonos fotos, miramos por otro lado y no está. Y toda la novela se basa en que no esté. Si vos lo adivinaste, ya no hay novela. Porque la novela negra es una novela de personajes puestos al límite en unas situaciones que a veces son delictivas, a veces no. Es eso. Entonces, si es la mera investigación y la adivinaste de entrada, claro, no tiene mucha gracia. Ya no quedó más libro. Yo perdí una novia que quería mucho en España por culpa de 9 reinas. Pues yo soy un enfermo y adivino. Entonces, fuimos a la película. Le digo, es esto, por si alguien no la vio después de tantos años, y se enojó tanto que me dejó, boludo. Entonces, si solamente es la intriga es un juego. Claro. Y yo creo que no es literatura, la literatura es más que un juego. Vázquez Montalbán, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, yo cuando fui a ver a España, conocí a España y toda la transición más por sus novelas que por los libros de historia o por lo que empollé como detective, que estudié como detective, como periodista, director de periódicos, de diarios, que tuve que aprender mucho de la historia de allá. Pero yo conocí, la primera vez que fui a México y bajé, esto como 8 veces he ido, yo ya conocí a México porque había leído a Paco Ignacio Taibo, claro, y era el mismo. Entonces, la novela negra cuenta el acá y ahora, de una época que a veces tiene un fondo criminal, pero sobre todo no necesita ni que haya un muerto, necesita que haya la vida, y la vida pasa por cauces bastante oscuros, y mucho pasa de noche. El que habla es Carlos Salem, escritor argentino que reside en España hace muchos años, autor de estas 2 novelas que acaban de salir, La chica del pelo verde y Nadie se ahoga 3 veces. Este título es muy de James Hadley Chase. ¿Lo tenés leído a Chase? Sí, claro. Yo se lo leía cuando era chico. Es muy de Chase el título. Me gusta mucho ese título, lo tengo hace 10 años conmigo. Pero además, ¿sabes qué quiero destacar una cosa? Fíjate que en este pleno quilombo mundial y sobre todo nacional, en la colección esta, La escena del crimen, que es una pequeña editorial, va a cerrar el año con 12 títulos. Un montón. Y en un año 12 títulos. Mucho, y arriesgando muchísimo. La única librería negra que hay en Argentina es esa que abrió hace unos meses, 6-7 meses, que está en Claviñani 1187, Chacarita, casi Palermo, donde están haciendo lecturas, donde están haciendo un autor un mes, donde están haciendo un montón de cosas, y este es el libro, los míos son los primeros 9, y han salido 2 más, y cerrar el año con 12. Veo que hay novela gráfica de Quique Ferrari, por ejemplo, bueno, la tuya con Iñaki, Lautaro Ortiz, Martín Doria, Patricia Suárez, también. Entonces es interesante que hacer ese esfuerzo en un momento, y la dueña es una argentina que vivía en Francia, trabaja allí o trabajaba, no sé bien, y vino a apostar por eso acá. O sea, es que decís, hay que tener valor para venir en este momento y ganas y querer el género, ¿no? Porque este es un género muy, muy enviciante. Quiero decir, si te gusta, empezás a encontrar que cuenta mejor la historia de los momentos que una novela histórica. Carlos Salem, autor de La chica del pelo verde, Nadie se ahoga 3 veces, se queda con nosotros un rato más. Ahora vamos a escuchar una cancioncilla negra que nos dejó ahí don Luis Alexis Leiva, ¿verdad? Hace mucho que no escuchaba esta canción, así que por eso quería presentarla. Esto es La Renga haciendo Negra es mi alma, negro mi corazón, las banderas arriba, vamos bien. Estamos, como dijimos, en la Semana Negra de Buenos Aires. Van a participar, además de Carlos Salem, nuestro invitado del día de hoy. Ahí está, gracias. Va a participar Eugenia Almeida, por ejemplo. Va a participar Sergio Holguín, Mariana Screamer, Marcelo Larraqui, Mempo Giardinelli, Leo Yola, bueno, Juan Carral, Liliana Escliar, un montón de gente. Horacio Convertini, Guillermo Orsi. Bueno, la verdad que son un montón. Creo que casi todos son amigos. Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, el 99% deben ser amigos, y no es raro porque por lo general en el mundo de la literatura negra suele haber
haber buena gente. Eso es algo que yo siempre destaco del género. Y vamos a hablar con el creador o el coordinador de la Semana Negra, el curador de la Semana Negra en Buenos Aires, que es ni más ni menos que el escritor Lois, amigo también de la casa. Lois, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Enzo, querido, ¿cómo andás, Cuervazo? Bien, todo bien, Cuervazo, querido. Me contaron, no sé, me contó un pajarito que venís de una celebración, de la cena, de la presentación de la fiesta, del festival. Contanos un poco cuál es el contexto. Sí. Bueno, mira, esto es así. El modelo, como vos sabés, de la Semana Negra de Buenos Aires y la Semana Negra de Gijón, vos fuiste a la Semana Negra de Gijón y sabés que es un estado de tertulia permanente prácticamente. Y un poco queremos emular eso a pesar de que tenemos otras distancias, ¿no? Pero tenemos también un montón de cosas en esta ciudad maravillosa. Y bueno, lo que se hizo hoy fue la inauguración, habló Paco Taibo, dándonos la enhorabuena, que es el mítico director de la Semana Negra, durante 25 ediciones la dirigió, y vino especialmente desde México. Después dio una charla muy linda Jorge Fernández Díaz, y después de eso hubo un cóctel ahí en la Casa de la Cultura, que está recién renovada. La verdad que quedó espectacular en el patio de los carruajes, mientras había 3 ilustradores que Espacio Moebius armó ahí un lugar de cómic, dibujando en el medio mientras la gente tertuliaba de partida, así que fue un espectáculo. Después me fui con los amigos chilenos que vinieron un montón, incluido Ramón Neteroy, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura, y varios amigos más de festivales de allá, y nos fuimos a comer algo por ahí en una cervecería, y ahora me estoy yendo a otro lugar donde hay otro grupo, así que esto sigue, esto continúa. Estás ya como Johnny, medio de gira, ¿no? Estoy un poco de gira, sí, la verdad que sí, ya a esta edad ya debería, pero bueno, es una semana al año, la Semana Negra. ¿Y cómo y por qué se te ocurrió mandarte esta quijotada de traer la Semana Negra, que es todo un mito, todo un emblema del policial y de la literatura negra en España, a Buenos Aires? Bueno, primero, lo primero principal fue ir, como decíamos recién, ¿no? Vos también estuviste ahí, viste lo que es. Yo cuando fui, gracias a Carlos Salem, un amigo que tenemos también en común, a presentar Merca, que es mi primera novela, él me dijo, ¿por qué no la presentamos en Gijón? Y habló con Ángel de la Calle, que era el director en ese entonces, y bueno, fui y me quedé totalmente anonadado con todo lo que sucedía ahí, con la camaradería que había, con cómo después nos quedamos todos tomando y conversando de literatura hasta la tarde y conocía gente nueva, realmente me pareció espectacular y dije, qué bueno esto, qué lindo. Y en ese momento Ernesto Mayo hacía el BAN, que era Buenos Aires Negro, entonces había como una especie de festival en Buenos Aires, que en realidad fue un antecedente que nosotros también tomamos en valor, obviamente, pero yo quería hacer algo como que tenga una identidad muy de la ciudad, que le quede después a la ciudad, independientemente de mí y de cualquier bandería política, como que se instale un festival que pertenezca a la ciudad. Y todo eso, una vez hablándolo con Daniel Morsinski, también precisamente, que siempre estaba presente en Gijón, me dijo, sí, la verdad es que Buenos Aires se merece tener siempre un festival de novela negra, no puede ser que no tenga un festival de novela negra con los exponentes que tienen, ¿no? Con todos los ganadores del Hammer que tenemos, con todos los grandes autores y todo. Y en un momento se lo propuse a Javier Martínez, que es el director de bibliotecas, con quien yo ya hacía algunas movidas. Le dije, ¿por qué no hacemos una Semana Negra acá? Y me dijo, pero vos traes a la Semana Negra que nos apoye. Y yo le dije, sí. Yo todavía no había hablado con nadie, pero le dije, sí, obvio, mandado, ¿viste? Y lo llamé a Ángel de la Calle, Ángel me contactó con Miguel Barrero, que justo le había sucedido en la dirección, y enseguida me abrieron las puertas, me dieron su imagen, su nombre, su todo. Así que fue muy lindo como se dio todo de manera natural, y la primera edición ya fue un éxito, así que fuimos con todo por la segunda ahora. Además de las actividades de Carlos Salem, con quien ya charlaremos sobre sus actividades puntuales, ¿qué nos recomendás de que vayamos a ver en estos días? Y hay un montón de cosas. Hay desde un tour de Lampa para recorrer San Telmo por los lugares emblemáticos. ¿Un tour de Lampa? ¿Hola?
se estaba cortando. Se estaba cortando. Es un tour de Lampa. Un tour de Lampa, sí. Pero no de Lampa de los colegios, sino de Lampa con H. ¿Y cómo? por los ahí está. Ahí lo tenemos. Sí, ahí estoy de vuelta. Sí. Después, bueno, sí. Les cuento, bueno, por ejemplo, mañana va a estar Carlos Zanón, que es un escritorazo catalán, ganador del Hammer, que dirige Barcelona Negra, charlando con Claudia Piñero a las 19, pero antes de eso va a haber una mesa de Chaco, donde va a estar Mempo Giardinelli, hablando con Mariano Quirós y con Miguel Molfino. El viernes va a estar Carlos Salem, que está ahí con ustedes, charlando con Sasturain y con Ernesto Mayo. También va a haber una mesa que tiene que ver con los íconos del noir latinoamericano, donde va a estar Paco Taibo, charlando con Pérez Valero, que es un escritor cubano de la vieja guardia también, y con Guillermo Orsi. El sábado tenemos, el jueves también tenemos una mesa que tiene que ver con los cruces entre periodismo y género negro, donde va a estar Siete Case, Marcelo Larraqui, que sacó Gordon, que es una novela espectacular. También va a haber una mesa que tiene que ver con la lucha armada, con los 70s, donde va a estar Carrá con su libro de los Molfino, va a estar Fer Nicolini con su libro de los Estergel, hablando con Miriam Lewin. La verdad que es una mejor que la otra. Y además muchas mesas de voces del noir latinoamericano, donde vamos a tener gente de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, por supuesto, de México. Es un lujo la programación, estoy muy orgulloso. ¿Cómo conseguimos las entradas? ¿Se puede entrar directamente? ¿Dónde es? Y recordamos qué días y horarios. Totalmente libre. Del 2 al 4, porque hoy fue la inauguración primero, y del 2 al 4, de 14 a 20, tienen mesas una tras de la otra. Pueden ver la programación en buenosaires.gov.ar, Cultura. Esto es todo en la Casa de la Cultura, salvo un par de actividades que son en el CESEBA de España y en el Fondo de Cultura Económico, la librería del Fondo de México, pero la mayoría son en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575, viejo edificio de la prensa y sede del Ministerio de Cultura de la ciudad, y son todas las actividades de acceso libre y gratuito, así que pueden ir con tranquilidad y disfrutar 1, 2, 3, 4 mesas, todas las que quieran. Espectacular, Loes, muchísimas gracias, a seguir celebrando y nos estamos viendo estos días. Bueno, muchas gracias, Enzo. Un abrazo grande para vos y para Carlos y para todos los oyentes. Chao, chao. Chao. Estaba por preguntarle dónde sigue la fiesta, así me sumo al final del programa, pero después lo llamo. Sí, igual creo que estamos grandes, no sé si va a haber mucha más fiesta después de esto. Habla por vos. De hecho, yo creo que vos y yo nos conocimos en una Buenos Aires negra, que sería como una prima lejana. Fue en un azabache. En una azabache en Mar del Plata. Hay siempre los festivales de policial, como resurgen. Sí, en Francia hay un montón, vos conocés muchos de ellos, en España también. Acá hubo como un momento que había muchos, después se fueron, ahora parecen volver. ¿Qué pasa? Que el policial tiene sus propios festivales, sus propios lectores, y que se da esta especie de cofradía. ¿Por qué es tan distinto el policial de otros géneros? Soy poeta, o sea, tengo libros de poesía, y siempre digo que en la poesía hay más envidia. En la novela menos, y en la negra menos, porque somos casi todos pobres. Entonces no hay ese tipo de cosa que, claro, tenés, por ejemplo, yo hay alguien como Claudia Piñeiro, ¿no? Claudia, que es una institución que aparte vende muy bien en España, además, si me llama, vamos a comer un lugar de menú, o sea que no hay esa cosa de, a lo mejor tiene una agenda que debe ser la mía y sin embargo se hace un hueco. No hay eso que de golpe, a lo mejor en otra novela ya alcanzas un nivel de ventas y miras por encima del hombro al otro. Y más en Francia, como decís, en Francia se arman festivales en un pueblito, donde de golpe se hace todo en un polideportivo, nos juntamos 40 o 50 autores, comemos todos juntos, estamos todo el día firmando en mesas, y bien, a lo mejor gente, 15.000 personas, 20.000 de toda la comarca, se compran todos los libros y estás charlando y haces amigos. Mucha gente que yo conozco, incluso de acá, conocí a toda la gente que conozco, salvo a vos y algunos más, el resto de España o de Francia. Tengo amigos que son amigos míos y que conocí en Francia y son españoles, escritores. O sea, te quedas en un festival 2-3 días, comes en los mismos lugares, charlas, salen proyectos, salen historias de mucho tipo y salen amistades, y sobre todo contrastas la situación. Es muy interesante, la verdad que sí. Se arma como una magia ahí que no sucede para nada en el arte en general, no suele suceder. Incluso a veces hay festivales que me llama, yo que Sanón que está contando, ¿no? Sí.
Dice, Carlos, que me invitó a un festival en Bretaña, que va a estar tú seguro, sí, voy. Sí, lo vamos a pasar bien, es muy divertido, aparte la gente, o a veces si no voy yo, preguntan, porque saben que ha sido, entonces te pasan la señal, no es donde te pongan el mejor hotel, sino donde sea mejor onda, y sobre todo que encontréis a la gente que yo he estado comiendo con Petros Markaris, que es el líder, o sea, un mito de la novela negra en Europa, comiendo con él, allá todo se come que te vas en tu plato y te tienen que servir, y a él no le querían dar a repetir porque era una relación pagada. Uno le decía a Odile, que era una señora francesa que conozco hace 10 años, Odile, que griego, pasa hambre, todas esas cosas que lo hacen voluntario en muchos festivales. Entonces, claro, a mí me han invitado a bodas, a casamientos de voluntarios y voluntarias de festivales que he ido a lo mejor 10 años seguidos, y me han invitado a la boda. O sea, es una cosa que trasciende, sobre todo en Francia, y en España también, ahora hay muchos, pero en Francia tiene esa costumbre de gente que está laburando de voluntario para en un pueblo en la Bretaña, perdido en el culo del mundo, y hay un festival de ballet o de teatro maravilloso y otro de novela negra, y sí que la novela negra es menos estirada que la otra. Menos estirada, me gusta esa idea. Dijiste, somos todos pobres. Sí. Hay un vínculo entre la novela negra y las clases populares, ¿no? Y me parece que tanto en sus lectores como en sus creadores. También está no sé, Bioy Casares también le interesaba el policial, pero la novela negra es otra cosa. ¿Sabes qué pasa? La novela negra, o sea, por eso te decía que tanto diferencia entre policial, negro, en realidad no hay mucha. Yo diferencio más lo que es la novela enigma, tipo Sherlock Holmes, todo esto, y ahí entraría también el thriller, que solamente quiere ser enigma, y la novela negra en general. Entonces, ¿qué pasa? En la novela enigma, Sherlock Holmes, Agatha Christie, ¿quién era el asesino? El mayordomo, aunque parezca joda, el hermano bastardo, el novio que se perdió, el que perdió la fortuna, el socio. En la novela negra, el asesino es el sistema. Claro. Y es lo que el sistema hace con la gente. Entonces, de alguna manera, no busca la justicia, sino la verdad. Y conocer la verdad no siempre es amable, pues la verdad de la realidad, la verdad de la sociedad. Entonces, es lógico que muestre lo más oscuro. Por ejemplo, cuando hablamos de corrupción, Chandler habla en cuentos suyos del año 30 y pocos, de corrupción en Bay City, que te parece lo que podemos leer a cabo en España, de lugares, de municipios donde, ¿sabes? La cana es el AMPA, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero también termina hablando un poco de quién maneja todo eso. ¿Quién maneja todo eso? Pues la gente que tiene guita. No toda la gente que tiene guita, pero o la hizo con eso. Entonces, también se refleja una parte de ese crimen en la alta sociedad. Pero es lo mismo, la gente sigue matando por lo mismo desde que salimos de las cavernas: sexo, amor, venganza y guita. Recién hablaste de la verdad en un momento y se me ocurrió preguntarte, ¿la literatura es una manera de encontrar la verdad en tu caso o en general? ¿Pensás que va por ahí o es una manera de construir mentiras? Yo creo que es una manera de preguntarte cosas. O sea, la poesía es hacerte preguntas en voz alta y la novela es otra manera de hacerte preguntas, porque de golpe te planteas cosas. Quiero decir, mira, hay un ejercicio que yo tengo alumnos, yo doy clase por Zoom a gente de distintos lugares del mundo de poesía o de novela, y lo más difícil, mira, no es el lema de una novela, no es, vamos a preguntar, ¿esta novela de qué trata? Yo te cuento, ni la sinopsis, ni la trama, ni el argumento, no, es de qué trata, es otra cosa. Entonces, si digamos, pongamos que hablamos, no sé, cualquier Casablanca. Yo digo, ¿de qué trata Casablanca? No, es una historia de amor, no, es una historia de guerra, no. Casablanca trata de la ¿cómo se llama? De la reivindicación, no me sale la palabra, de un tipo que era un idealista como Rick, que luchó en la guerra civil española, perdió, que se enamoró de una mujer cuando se caía el mundo, se iba a escapar con ella porque no quería salvar el mundo, y cuando ella lo dejó tirado en la estación de la Gare du Nord, se hizo contrabandista y en realidad era un gángster bueno, pero un gángster en Marruecos. Cuando aparece esta ex mujer que lo cagó la vida con el único tipo que la admira, porque es lo que hubiera querido ser un héroe como es Laszlo, él no hace eso por ella, si no se la hubiera quedado. Lo hace por respeto a Laszlo, y cuando le dice andate, que si no dentro de 20 años, a ver, si no es una historia de amor, porque ni él quiere a ella en ese momento, ni ella lo quiere a él, pues si ella le dice no, me quedo boludo, se queda. Claro. Entonces, ¿de qué es? El tipo se va a luchar con la resistencia. Es una historia de superación de un tipo que era un idealista, se volvió un cínico y en el fondo volvió a salir idealista. Ese es el tema. Otra cosa es que la trama sea otra. Entonces, tiene mucho que ver la novela negra no solo con el crimen que contás, sino con los personajes. Entonces, el tránsito de un personaje es importante. Las primeras novelas negras de Dashiell Hammett no tenían ni nombre.
el hombre de la Continental. Philip Marlowe inaugura que sabemos que luchó en la guerra, que trabajó para el fiscal de distrito, conocemos que se termina casando con una millonaria después, pero poco más. Y a partir de los 60, 70 empieza a haber historia. El detective de Mankel, Wallander, el padre está con Alzheimer y pinta siempre el mismo cuadro. Cada uno tiene una historia que vamos conociendo, porque se vuelven más personajes y menos meros testigos, se vuelven más protagonistas de sus propias novelas, y los casos que investigan los ponen a prueba. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. Uh-huh. ¿Y qué pasa con Nadie se ahoga 3 veces y con la chica del pelo verde? Hagamos de cuenta que sos un librero, entro yo. Y escuché que hoy es la Semana Negra de Gijón en Buenos Aires, la Semana Negra de Buenos Aires. Y escuché en la radio, escuché que había un escritor argentino que vive en España y que hablaba de 2 libros, una chica del pelo verde, pero ¿de qué se trata cada uno? Sí, mira, la chica del pelo verde es una historia que pasa en España, o sea, no es nada argentina, aunque uno de los personajes sueña con venir a Argentina, que es un detective que es un ex policía, que está a la vuelta de casi todo. Yo vi que hace muchos años escribí una novela que se llamaba Pero sigo siendo el rey, que ganó varios premios en Francia, se publicó en varios idiomas. Y esto es como la historia 10 años después, independiente de los mismos personajes, como ya están más viejos. El rey, que estaba ya en el exilio, el rey de España, viene a buscar al detective y decir, dame el laburo de algo porque me aburro. El tipo se vaya a hacer usted a la mierda, pero en ese momento matan a una chica totalmente loca que él conoció, pero que le fascinó, porque le fascinó esa locura, y este tipo, que es un viudo, que no cree en nada y todo, se mete en un quilombo enorme por demostrar que esta chica no es todo lo que decían, pues le caen toda la mierda de todo su alrededor, cae en ella, y termina ensangrentado y con un gatito bebé en las manos. No voy a contar nada más, pero es bastante. Y Nadie se ahoga 3 veces tiene cosas o sea, es una historia, básicamente la historia de 2 argentinos en torno a los 60 años, uno que vive hace 20 años en la Guayana francesa, y el otro que es un medio mafioso de Neuquén, ¿no? Medio mafioso, un tipo que de una empresa, digo, mafioso, pero su familia ha heredado de la familia, y que eran amigos hace 40 años, y hay cosas que se van contando que hacen que uno se vaya. Entonces el otro tuvo que quedarse a cargo de lo que no quería, que era toda su familia mafiosa, y se la pasó la vida escapando porque le daba vergüenza la deuda moral que tenía con el amigo, hasta que se cansa y entonces toma las medidas para que el otro sepa dónde está y no le quede más remedio que venir a cobrarse esa deuda. Entonces ves cómo se van acercando paulatinamente, y conozco yo la Guayana francesa, que es el territorio más delirante que te puedas imaginar. Es como Portugal, bueno, Portugal es como Formosa, más grande que Formosa, todo selva, y el 95% es selva. Hay 100 y pico ríos sin nombre, hay todas las clases que te se ocurran, hay jaguares, está entre Brasil y Surinam, pero es francés. Entonces hay 200 y pico mil brasileños ilegales metidos en esa selva. Al jefe de policía le pregunté, ¿cuántos argentinos hay? Me dijo, oficiales 50, pero puede haber 500. Me dijo, hace 10 años que estuve ahí. En el secundario, después de una charla, 2 semanas antes, un pibe sacó un arma y le pegó un tiro a un profesor. Y yo, ya que estaba ahí, me pasé con la campera de cola, hacía un calor, y el celular adentro del bolsillo, dando la charla, porque digo, por lo menos que se cague pesado, que estoy armado. Sí, un delirio ese viaje, pero aparte que es un sitio muy loco, porque te digo, hay buscadores de oro, porque hay oro, claro, pero también está el puerto europeo de la Comunidad Europea, y hay lugares en la selva donde no puedes fumarte un cigarro, pues hay cámaras. Pero hay lugares donde te puedes perder, que nadie te va a encontrar nunca. Entonces ahí está uno de ellos, y el otro lo va a buscar, y es el encuentro de los dos. Y aparte hay muchísimo crimen y muchísimo delito ahí, porque es un sitio donde los cazadores ilegales de jaguares, como en Brasil, ya los van empujando, los jaguares se van para ahí, y la gente caza a los jaguares porque los chinos pagan fortunas por la piel, los comillos, ¿sabes? Que hierven al jaguar, y con eso hacen una medicina que los chinos se exporta a China, y los chinos pagan fortuna, porque teóricamente es mejor que el Viagra, te cura todo, te cura todas las cabezas, te cura todas las cabezas, si no todo. Entonces, que se no haga nada, entonces matan los jaguares, y hay cazadores ilegales, hay unas explotaciones de oro legales, pero que cuando queda un 5% las pausan y le avisan a los ilegales para que se lleven eso, porque antes venían a matar a los guardias. O sea, pasan cosas que ni nos enteramos. Es maravilloso. O sea, fui a la Isla del Diablo, casi como realismo mágico. Sí, pero real, vos lo ves ahí, lo que llama el barrio chino, no hay un puchetero chino. Hay un pueblo que solo son no chinos, son de Laos, que no puedes entrar ahí sin avisar, que es donde se hacen todas las verduras, se cultiva, pero el village chino, el barrio chino,
Yo entré, que no nos dijeron que no entrábamos ahí, acá voy a entrar, nos dijeron que no, y claro, entonces negro, personas de color oscuro, como lo quieran llamar, ¿vale? Pero es un delirio. Entonces, en ese marco, que lo conozco, no te digo de una manera, pero estuve un mes que me quedé ahí, situé la novela, el encuentro de estos dos, empieza en Neuquén, en los años finales de la dictadura, últimos años de la dictadura, y termina, como que dice, en la actualidad. ¿Vos sos nacido en Neuquén? Yo me crié en Neuquén. Yo nací en Buenos Aires, me crié en Neuquén, estuve en Córdoba y me malcrié ya en el resto del país y en Europa. ¿Y en qué momento te enamoraste de la literatura negra y cómo? Yo fue por culpa de Raymond Chandler y de Soriano. Yo leí de Raymond Chandler El largo adiós, que me sigue pareciendo una de las mejores novelas que he leído en mi vida, y el mismo año leí Triste, solitario y final. ¿Qué edad tenías ahí? 14 años. Sí. Yo había decidido a los 10 que no iba a ser astronauta ni Batman, sino que iba a ser novelista, pero escribí a los 12 una novela de mierda, que si lo sé lo guardo y ahora somos ricos todos, ¿vale? Porque era el típico thriller pedorro de un tipo que se espía y astronauta, no sé cuántas boludeces. Pero cuando leí aquello me cambió la vida. Claro. Entonces mi intención no era escribir novela negra, era escribir novela. Pero soy fanático de Soriano. Este libro está dedicado, la vida se haga 3 veces, es una aventura. Está dedicado a varias personas, a Leo Yola, a Juan Guinot, 2 buenos amigos, ellos saben por qué, a un amigo español que me ayudó, pues está en un momento de léelo y dime lo que no entiendas porque quería, y sobre todo a Waldo Soriano y a Robin Wood, porque hace poco tuve una depresión y me conseguí en digital todo lo de Nippur de Lagas y me divertí tanto que se salía de la depresión solo, loco. Entonces me pareció que la aventura también es interesante. Yo escribo aventuras más que novela negra, aunque sea negra. Entonces, ahí vamos. Y antes de esta literatura negra, hubo otra literatura inicial con la que te enamoraste de leer, me imagino. Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo mi primera novela se llamó Camino de Ida, ganó el premio de la Semana Negra de Gijón y no había ni siquiera un muerto. Claro. Entonces tenía 2 o 3 y otra que tenía, la segunda que escribí era La crisis de los 40, pero de un asesino a sueldo, de una empresa como una multinacional. Y a partir de ahí sí que tengo, pero no es que sea solamente, solo que es ideal, o sea, pero yo me gusta todo, por ejemplo Cortázar, Conrad, pero decir, a mí me ha ayudado para la novela, Conrad me ha ayudado muchísimo, Hemingway, porque depende, de uno aprendes diálogo, de otro aprendes, los duelistas de Conrad, que está nombrado en esta novela, es una maravilla, pero a mí Soriano me enriqueció mucho porque más allá de que se subestima, hay una cosa que no se tiene en cuenta a veces, o sí, pero la facilidad que tenía Waldo Soriano para en una frase, una técnica maravillosa, que en una frase te contaba 3 cosas y además de ser precisas, evocadoras y poéticas, te hacían avanzar la narración. Eso yo lo aprendí de él y lo desarrollo hasta donde pueda, a mi manera, con todas mis influencias. Cortázar, soy fanático de Cortázar y también, por ejemplo, de Guido Maupassant aprendí la mecánica del cuento, o sea, las referencias. Una vez empecé a escribir un poema sobre los llamados mis cadáveres exquisitos, de los autores y autoras, y cuando llevaba 120 en el poema ya lo dejé. Porque claro, hay un montón de influencias. Claro. Estábamos ahora el Paco Ignacio Taibo. Paco Ignacio Taibo como autores, yo recomiendo leer la serie Velasco Arán, y más allá de que uno no puede entender las palabras en mexicano, es que podía pasar acá, o sea, podía pasar acá porque claro, es esa virulencia latinoamericana, y aparte que el tipo escribe como Los Ángeles. Entonces hay gente y escribir bien es nuestra obligación como escritores. Vender es una consecuencia. Sí, se vende mejor, pero no se vende mejor, sobre todo, claro. Allá en España se le llama casero o casera al que te alquila la casa, ¿no? Entonces yo, claro, cuando salgo en algún diario en algo, mi casera me dice qué bien, hija de puta, pues sabes que vas a cobrar ahora, ¿no? Pero no, escribir bien es la obligación, si no, para eso estamos en otra cosa. Me hubiera quedado como creativo de publicidad. ¿Nos vas a leer un poquito de alguno de los libros? Claro, de la que es en argentino, cachito. Los 2 personajes no se encuentran hasta el final y no lo puedo hacer, porque si no, jodo la película, pero este es cortito, este es cortito, ¿eso es? Sí, mira ese. Todo empieza cuando uno de los protagonistas va a Cayenne, que es la capital, a buscar unos cueros, porque él hace cosas de cuero que le vende a las tiendas de ahí, sí. Y paralelamente mira que baja un avión en el aeropuerto que es ridículamente pequeño y no sabe, aunque es probable que sí sepa, que en ese avión viene el tipo que le está esperando, ¿no? Entonces retomamos el del libro, el que lleva viviendo 20 años en la selva. La lancha avanza por el río con la lentitud suficiente para que los cocodrilos lo saluden con los ojos y se finjan peligrosos. El hombre de piel marrón y pelo blanco va saludando los árboles en voz baja porque no tiene costumbre de hablar para afuera.
La última vez que miro en internet, en esta selva ecuatorial, según los que se ocupan de enumerar las cosas, hay 5.500 especies de plantas, 700 de ave, 177 de mamíferos, más de 500 de peces y 109 anfibios. Al hombre, que conocen como Le Fou Blanc, todos esos números lo divierten. No conoce cada planta y cada bicho por el nombre que les inventan los científicos, sino por el que él le puso en estos años. Ahí está Braulio, robusto y lánguido. Al lado Gabriel, con sus ramas flexibles y quietas. Allá Florencia, que no podía llamarse de otra forma, tan vestida de flores, que parece desnuda y un poco obscena. Un montón de Juancitos, leves como juncos, saludan a la lancha. Un par de ojos hondos lo miran desde el agua demasiado cerca. Rescata un remo del fondo y le da un golpe casi afectuoso en el hocico del viejo cocodrilo. Déjate de joder, Bernardino. Si no te quedan dientes, a mí casi no me queda carne. Sigue saludando pájaros y plantas al ritmo paciente de la lancha surcando el río. Detiene el motor y escucha la nada. Se imagina una canción dulce, con voz de mujer ronca, que llega desde el próximo recodo. Sonríe despacio y triste. Acaricia la cabeza del perrazo, que esta vez no gruñe, porque no se entera. El hombre piensa que así está bien. Cada caricia es una despedida, y no quiere que el perro lo extrañe de más, porque ya ha perdido demasiado. Pone el motor en marcha y pasan frente a la casa de azul eléctrico, que sigue con los postigos cerrados. El animal aúlla sin convicción. Es una costumbre que se desgasta cada vez que hacen ese recorrido. Tenés que dejarla ir, Rocamadour. Hace un año que se fue por su cuenta. El perro lo mira con ojos solidarios, como si quisiera consolar al hombre. Deja que la corriente lo lleve unos cientos de metros más allá. Parece que el bote supera el camino de memoria y se detiene en un pequeño embarcadero, junto a la cosa oscura, precaria y flotante, sobre la plataforma. No voy a leer más porque si no leo el libro entero. Carlos Salem, Nadie se ahoga 3 veces. Carlos, muchísimas gracias por esta visita. Te vamos a escuchar en qué mesa de la Semana Negra. El día viernes a las 7 con Ernesto Mayo y Juan Sasturain, o sea, una mesa interesante sobre el policial iberoamericano y bueno, una compañía de primera, así que ahí vamos a estar. Bien, googleen, igual hay Semana Negra en Buenos Aires, si se fijan las actividades. Nadie se ahoga 3 veces, se llama uno, el otro, La chica del pelo verde, ambos de Carlos Salem, de esta nueva editorial. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos y ya lo escucharé, ya te escucharé. A veces los escucho desde allá, bueno, pero el cambio de hora me caga bastante. Tempranito, claro. Sí. Te despertás temprano. Carlos, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buen viaje de regreso a España y bienvenido por acá para la próxima.